Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues es para nosotros un gusto poder estar con ustedes una vez más en una bendición de los días de la gracia. Y pues dando gracias a Dios, hermanos, porque ya pasamos a este nuevo año. Gracias a Dios, gracias, hermanos. No sabemos cómo la pasamos cada uno, pero a Dios gracias. De alguna forma el Señor nos permitió ya contar, de alguna manera el Señor nos invita a eso, ¿no? Yo creo que es parte de lo que ahorita nuestro hermano Pablo también nos va a comentar, enséñanos a contar nuestros días a modo de que tengamos sabiduría. Y pues, ¿cómo les fue el año pasado? Bien. Bien, hermano. Fíjate que hubo una enfermedad muy grande. Sí, ¿verdad? Ya. No sé si sepas. Pasó algo muy horrible, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces nosotros tomamos ciertas formas en las cuales podemos transmitir cómo nos fue en el año pasado, qué circunstancias pasamos, pero pues es bueno al final, después de todo, yo creo que hacer memoria de todas y cada una de las circunstancias para de alguna forma mirar o buscar cómo la providencia de Dios está siempre a favor de lo que Dios ha destinado para su iglesia. ¿Cómo estás, Isra? Ya sabemos que te la pasaste bien el año pasado, pero ¿cómo inicias este año? ¿Cuáles son tus, ¿cómo se dice? Mis propósitos. Tus propósitos de año nuevo. Creo que, gracias a Dios, estamos bien hasta el día de hoy. Pero, pues creo que, como dices bien, tenemos que aprender a contar nuestros días con sabiduría, ¿no? A aprender a ser sabios por medio del Señor, para que tengamos en cuenta siempre al Señor en todo lo que hagamos y en el temor del Señor andemos. Esto es porque, pues, si vieron el año 2020 nos dejó algo sorpresivo. Todos tenían en el 2019 todos sus propósitos de fin de año. Voy a hacer el año siguiente esto, aquello, y voy al gym, como todos se proponen. Sí. Pero Dios tenía otro plan. Sí, sorprendió Totalmente. como que... Y creo que todavía no acaba, ¿eh? Claro, no damos por hecho que aunque ya de alguna forma en un plano de calendario nosotros tomamos en cuenta los días de una forma, pero Dios propiamente toma en cuenta sus días de otra forma, ¿no? Nosotros en este calendario gregoriano, pues tal vez tenemos la percepción de que nuestro año ha terminado, pero la realidad es que dentro de la soberanía y el tiempo que Dios tiene, pues es un plan eterno, ¿no? El que Él tiene. ¿Y cómo estás, Pablo? Bien, Toño, gracias a Dios aquí, pues, confiando en el Señor, ¿verdad? Al final, digo, esto, lo que sucedió este año 2020, pues no vino más que traer a la luz lo que siempre ha estado, lo que siempre ha existido, ¿no? De que estamos 100% dependientes de la misericordia de Dios. Y pues bueno, confiando en Dios y vamos para adelante, ¿no? El Señor viene y bueno, aún hay muchas cosas que aprender, que crecer, que madurar, que compartir, que disfrutar, que el Señor nos permite, ¿no? Si bien nuestra mejor esperanza o nuestra mejor vida no es la que podamos tener aquí, la que viene adelante, pero creo que Dios nos permite también disfrutar de esta vida y pues entusiasmados también a ver qué el Señor que tiene por delante, ¿no? Sí, ¿no? Como que siempre es el buen deseo de que Dios permita que, aunque nosotros damos gracias a Dios por un año que tal vez acabamos de pasar,
pero también te lleva a pensar, ¿no? En aquello nuevo que Dios quiere de alguna forma proyectar durante este año, ¿no? Como nosotros lo dijimos, estamos regidos por un calendario, pero desde una perspectiva de parte de Dios, pues la realidad es que estamos en el periodo de gracia, estamos en el tiempo en el que de alguna forma la gracia de Dios se ha manifestado a través de la salvación en Cristo Jesús, y creo que sería la forma, ¿no? Tal vez, en la cual podemos conocer un poco acerca del tiempo que estamos viendo, y pues obviamente tenemos que ya tomar mucho de lo que ya vivimos, tal vez, mucho de lo que ya nos tocó pasar, muchas de las circunstancias que ya nos tocaron vivir, y ahora mirar hacia el futuro, hermanos. Yo creo que este es el tema del día de hoy, que vamos con la ayuda de Dios, rogamos que nos ayude a poderlo poner en tema. Pero el tema del día de hoy, hermanos, es mirando hacia el futuro sin borrar el pasado. Yo quisiera preguntarle a mis hermanos, si hubiera algo así en primera instancia, de los cuales ustedes quisieran borrar de su pasado, ¿qué acto sería, por ejemplo? Yo, bueno, para que no digan que nada más le pregunto a mis hermanos, yo voy a decir algo también, para que no sea nada más. Pues propiamente tal vez, si fuera por mi cuenta, pues yo tal vez borraría ciertas conductas hacia la que es mi madre, ¿no? En algún tiempo, pues yo fui muy grosero con ella. Entonces, de alguna forma, yo borraría eso, ¿no? Pero ahora ustedes, ¿borrarían algo de lo que les haya acontecido antes de o después de en este periodo? Yo creo que yo sí. Yo creo que borraría la mayor parte de mi vida, y más, ¿no?, de las partes en las que no estuve con Cristo, Claro. antes de que me salvara. Creo que borraría muchas ocasiones en las que tuve conductas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Porque aún esas situaciones, claro que en algunas ha habido consecuencias, en otras no, pero en el sentido de que me pongo a pensar de lo pecaminoso y aberrativo que fue lo que hice, te digo, ¿por qué? O sea, es tan ilógico lo que hice que lo quitaría de mi vida y diría no, pero creo que de eso aprendemos. Claro. ¿Tú, Pablo, borrarías algo? Sí, también. Yo creo que hay actitudes, situaciones que uno cometió y errores, sobre todo por bueno, no sé si de todos así, pero sobre todo los que afectan a alguien más, ¿no? Porque hay cosas que uno hizo y bueno, pues ya nos tocó a nosotros, ¿no? Pero, Consecuencias sí, de lo mismo. sí, y ahí uno dice, pero creo que lo que más se queda a uno es cuando son aplicados a otra persona, ¿no? y sobre todo ofendemos más a los que tenemos más cerca, ¿no? Claro. Y entonces sí, yo creo que también hay algunos temas ahí con mis familiares, con mi familia, mi papá, mis hermanos, sin duda habría cosas. Yo soy el hermano mayor, ¿no? Por ejemplo, entonces hubo un tiempo que, y no es que ahora lo sea, ¿no? No considero ser un buen ejemplo, pero en aquellos tiempos no fue un buen ejemplo, no fue una influencia positiva en mis hermanos por mucho tiempo, ¿no? Y eso es algo que sí me gustaría poder cambiar, ¿no? Claro. Pero, pues sí, creo que tal vez eso es lo que Es que pensaría. de alguna forma humanamente, pues como que hay una perspectiva, ¿no? Por de alguna forma querer evitar ciertas cosas que a lo mejor ya llegamos a hacer, pero están dentro de la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, como si hasta cierto punto, pues dentro de las situaciones que nos han acontecido, las decisiones que tal vez hemos tomado, pues obviamente hay muchas que tal vez las tomaríamos distinto, pero eso tal vez es por medio del conocimiento, ¿no? Cuando tú tienes un conocimiento en referencia, como decías ahorita, Isra, o sea, sin conocer del Señor, pues un montón de decisiones que tomábamos, ¿no? Un montón de actos en los cuales nos involucrábamos y que propiamente, pues obviamente las hacíamos por impulso, por lo que quisiéramos, pero que ahora conociendo al Señor, pues a lo mejor lo borraríamos. Yo conocí a un hermano, por ejemplo, que ya era adulto, ya era mayor, el hermano, y él me comentaba alguna vez y me decía, es que yo
yo hubiera querido que el Señor se me hubiera presentado en mi juventud, o yo hubiera deseado que a mí el Señor me hubiera alcanzado en la juventud, dice, porque entonces no hubiera cometido la sarta de tonterías que he cometido, ¿no? O no hubiera cometido los mismos errores, ¿no? Pero al final él decía que hubo un tiempo en el que ese fue su carga, ese fue su pesar. Y en un día el Señor le respondió, bueno, vas a seguir lamentándote cuánto tiempo no percibiste de la salvación, o vas a poder caminar en adelante, ahora saber que sin merecerlo, pues fuiste participante de esta salvación, ¿no? Yo creo que a muchos de nuestros hermanos tal vez les puede pasar. Creo que inclusive ahora mismo, generalmente en todas estas eventualidades de fin de año, hay muchos que dicen, pues me hubiera gustado no haber dicho tal comentario, ¿no? Hacia alguien, hacia mi tía, ¿no? Hacia mi abuelita, o ya no lo voy a ver, o pasa un accidente o algo. Entonces son cosas como que al final nos llevan a pensar en que hay cosas que nosotros queremos borrar, queremos quitar tal vez del entorno, porque creemos que tal vez no sean de ayuda, ¿no? Tal vez todos quisieran quitar hoy el COVID, ¿no? Claro. Quitarle la historia que en el 2020, finales del 2019, tiempos del 2020, hubo un virus, ¿no? Un virus que confrontó a la humanidad con su realidad, de que un día todos vamos a morir. Un virus que nos mostró la soberanía de Dios, un virus que nos dejó ver cuán importante es el arrepentimiento, Claro. un virus que nos está llamando a ver con más firmeza la venida del Señor Jesucristo y tomar con más seriedad su palabra y la comunión con Él y su iglesia, ¿no? Uh-huh. Que como que sería en primera instancia el deseo de muchos, ¿no? A lo mejor en su deseo de fin de año de varios de nosotros o de nuestros hermanos, pues al comer las uvas dijeron pues, que el próximo año ya no haya COVID, ¿no? O que el próximo año ya no vaya tan mal, ¿no? Y aunque pudieran ser deseos meramente internos o, ¿cómo decirlo?, humanos, pero al final no dejan de ser impulsados sino por un corazón, pues al final corrupto, ¿no? Y ahí es donde tal vez tendemos a desear borrar ciertas cosas, a tener ciertos deseos que pues, al final tal vez nos pueden mostrar que es un paralelo distinto a lo que la palabra nos quiere llevar. Y pensando a lo mejor ya en la forma en la cómo Dios nos quiere llevar o proyectar como iglesia hacia un futuro sin borrar el pasado, porque ya no va a ser posible, ¿no? Ya que no hay la única instancia que la palabra nos dice que han sido borrados, pues han sido nuestros pecados, ¿no? Esa es la única instancia, ¿no? Y ahí es increíble mirar cómo un Dios omnisciente, pues de alguna forma elimina esta parte, ¿no? En su omnisciencia, Él mismo decide eliminar esta porción de cada uno de nosotros en base a los pecados por Jesús, ¿no? Entonces es increíble, ¿no?, ver eso, pero cómo al final podemos mirar o buscar ahora ya como iglesia ser proyectada hacia un futuro que a lo mejor humanamente es incierto, pero en base a la palabra o en base a la Biblia es un futuro seguro en Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál será la condición de la iglesia? ¿O cuál era la condición de la iglesia? ¿Cambió la condición de la iglesia antes de la pandemia actualmente como estamos ahora? Sin duda. Sí, yo creo que sí, tomando en cuenta que la iglesia es la comunión, es la congregación de individuos redimidos por el Señor, ¿no? Y en esa vida individual pues hubieron cambios, ¿no? Hubieron gente que, pues las familias, algunos tal vez se redujeron, ¿no? Hubieron fatalidades, algunos tal vez se esparcieron, muchas situaciones, ¿no? Gente que estuvo enferma que tal vez queda con secuelas. Y bueno, sí, la vida es un cambio, ¿no? Constante. De repente los hombres, pues cuando es un cambio dramático, es cuando les llamamos accidentes, ¿no? Son situaciones accidentales, ¿no? Uh-huh. Pero al final la vida es cambio, ¿no? Y estos procesos, pues sin duda creo que tocan y mueven, influyen en la iglesia, puesto que somos individuos en una sociedad específica, la cual también pues sufre cambios, ¿no?
pues nuestra forma de congregarnos, nuestra forma de realizar nuestras actividades corporativas como un solo cuerpo, pues también se han visto modificadas, ¿no? Creo que debemos aprender algo, ¿no? Que hay cosas que son prescindibles y hay cosas que no. Por ejemplo, aquí nosotros en la Ciudad de México, como iglesia, cuando se empezaban a dar las recomendaciones a los templos o los lugares de reunión para culto a Dios, uno de los puntos era no cantar, ¿no? Y platicamos y llegamos al punto que nosotros no vamos a dejar de cantar, ¿no? Es una parte importante de nuestro culto, la adoración que le damos a Dios es el llamado más alto que como creyentes tenemos, ¿no? Adorar al Señor. Y si bien la adoración no se reduce solamente al canto, por supuesto que no, pero sí es parte de, ¿no? Una expresión. Ajá, entonces decidimos, sabes que no lo vamos a hacer, pero hubieron otras cosas que sí, por ejemplo, el aforo, la distancia, los días, hay cosas que son prescindibles y la iglesia pues ha visto cambiada, ¿no? Yo creo que también la percepción de muchos ha cambiado. Creo que ha habido gente después de esta situación que su fe se ha fortalecido, ¿no? Que han visto la necesidad de congregarnos, tal vez de estar un poco distantes a la congregación, la necesidad y como dice la palabra, lo bueno y delicioso que es estar juntos, ¿no? Que es para exhortarnos y animarnos los unos a los otros, todos los beneficios que da la congregación, pues valoramos esto, ¿no? Habrá quienes también, por otro lado, dicen, pues no, está todo dar, ¿no? Así, entonces yo sigo siendo cristiano, pero no me congrego, pero voy de vez en cuando. Sí, que se le facilitó, ¿no? Entonces hubieron cambios, sí, hay cambios, pienso que sí, en distintos sentidos, ¿no? Pero lo importante es que el cambio sea para bien conforme al propósito del Señor. Yo creo que es como dices, ¿no? A lo mejor el cambio para algunos les resultó un poco más fácil o, ¿cómo decirlo?, con mayor eficiencia, pero esto ya abarca una vida de comodidad, ¿no? A lo mejor en un aspecto. O sea, para el que ya estaba cómodo, pues le resultó más cómodo, ¿no? Sí. Entonces, ese es el peligro. Yo creo que a lo mejor de los cambios que han sucedido, claro, porque al final nosotros estamos, como decía, sujetos al cambio por la voluntad de Dios, que esta no cambia, o sea, la voluntad de Dios no cambia, pero, o sea, sus designios que ya ha determinado para nosotros, pues ya son unos, ¿no? Pero de alguna forma en un sector como que se presentó más cómodo. Si de por sí ya el ver hermanos que asistían a una congregación y quedarse dormidos, a lo mejor en la congregación, ya representaba una situación un poco, pues obviamente de tomar conciencia. Ahora imaginemos una congregación en sus hogares, escuchando el culto, pero en pijama, en la cama, a lo mejor no tomándole la seriedad al culto. Entonces ahí es donde se volvió un conflicto, tal vez todo este cambio, ¿no? Para la iglesia, y dejó de ser a lo mejor aprovechoso para muchos. Entonces creo que también es peligroso ese aspecto, ¿no? De que hasta qué punto a lo mejor el argumento de que estoy cuidando mi salud y por eso estoy, ¿cómo decirlo?, no estoy asistiendo a la congregación, pues se va a volver un argumento del cual pues verdaderamente te está nutriendo a ti o a mí como en tu vida cristiana, ¿no? Y podríamos decir, bueno, es que no es necesario que me congregue, pero bueno, examínate tú y verdaderamente ve si tú estando en tu hogar tienes la disciplina, a lo mejor tienes ¿cómo decirlo?, la fortaleza verdaderamente de dedicarle tu atención al culto, de dedicarle tu atención a la enseñanza, para entonces verdaderamente ser edificado, porque no se nos olvide que todas estas, el culto, todas las enseñanzas doctrinales, pues son para beneficio de la iglesia, ¿no? Entonces como que debe de venir una examinación ahí en uno mismo para saber si sí verdaderamente, pues si estoy siendo edificado o si verdaderamente me ha acomodado a este cambio, ¿no? Entonces, ¿qué piensas, Israel? Sí, bueno, como dicen, ¿no? Tenemos que examinarnos porque ciertamente es fácil la distracción cuando uno está en la comodidad de la casa, ¿no? Y más en el tiempo que estuvieron cerradas en el año las iglesias. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, poníamos atención a la prédica al 100%, adorábamos en nuestro hogar, o simplemente a veces nos despertábamos y a lo mejor estábamos en la cama oyendo el culto, ¿no? Sí, claro.
pero bueno, como un propósito de año nuevo, por así llamarlo, ¿cómo se llama? Tenemos que proponernos tener más seriedad en lo que es en base a las escrituras, en la lectura de la palabra, en el culto, en cuanto se den las facilidades más para que nosotros nos podamos congregar en base a lo de la pandemia y haya más libertad, pues no dejar de congregarnos, hermanos, tener venir con gozo, con alegría, pero poner atención en la palabra, porque ciertamente es necesario que la iglesia se siga congregando, no porque los pastores busquen en primera instancia de que, como muchos de la prosperidad, pues se les acaba la mina de oro, ¿no? Pero sino que se busca que la iglesia sea edificada por la exposición de la palabra. Ese es el motivo por el cual venimos a la iglesia, a alabar a Dios, glorificar, como decía el hermano Pablo hace rato, pero también el punto es la exposición de la palabra, oír su palabra, edificarnos como cuerpo de Cristo, crecer en unidad, y esto solo se va a lograr en los cultos doctrinales porque es necesaria la palabra expuesta en los púlpitos. Claro, o sea, ya es, al final ya las medidas pues ya fueron tomadas, ¿no? Hasta cierto punto como que hemos considerado que la iglesia está sufriendo de alguna forma una transformación tal vez, pero no en el plano, ¿cómo decirlo? No solo de su forma, no solo en la forma en la cómo Dios está transformando almas, sino en la forma en la cual las iglesias o las congregaciones tienen que ser encaminadas hacia una perspectiva distinta, ¿no? Un alcance todavía mayor. ¿De qué forma es esto? El día de hoy, por ejemplo, pues aunque el tema es mirando hacia el futuro sin borrar el pasado en base a lo ocurrido, pues ya no vamos a sacar de alguna forma durante un tiempo hasta que Dios lo determine el hecho de que en los cultos se esté llevando protocolos de seguridad, se estén llevando medidas de seguridad y todos los aspectos generales. De aquí a un tiempo, pues no sabemos cómo es que Dios lo va a seguir permitiendo, ¿no? Pero el tema está en que como congregantes, en que nosotros como congregantes, en que nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo, es necesario expresar, ¿no? Nuestra necesidad también por estarnos reuniendo, por nuestra necesidad por alimentarnos de la palabra. Cuando nosotros miramos, pues las multitudes iban directamente a Jesús, ¿no? O sea, iban directamente hacia quien estaba exponiendo la palabra. De alguna forma no queremos simbolizar a los pastores o a los ministros como si fuera Jesús mismo, ¿no? Dios nos guarde de tal caso, ¿no? Pero sí era como que un acto, el hecho de moverse, de asistir, hacerlo de forma presencial, ¿no? Y yo creo que tal vez de esa forma podemos encaminarnos a hacer otra pregunta, ¿no? Si la condición de la iglesia ya ha cambiado, ¿creen o creemos tal vez que las condiciones actuales por las cuales estamos pasando, la iglesia necesita ser reformada? ¿Qué es la reforma? Sí, sin duda, ¿no? Y te digo algo, esta necesidad viene desde el principio, o sea, desde Génesis 3 es necesaria que la reforma del cuerpo del Señor, de la simiente del Señor, se mantenga, ¿no? Nosotros entendemos como la reforma histórica, o el inicio de 1517 con Martín Lutero comienza un movimiento denominado la Reforma Protestante, ¿no? Pero sin duda Jesús mismo en su época fue tal vez el primero y el más grande reformador, ¿no? Porque vino a cambiar conceptos, ¿no? Les dijo, ustedes han oído que el que toma una mujer adultera, yo ahora les digo, ¿no? O sea, vino como que a reenfocar y les digo que ahora que la codicia en su corazón. Claro. Entonces, el mismo Señor Jesús vino a hacer una reforma en cuanto a la forma en que se debía vivir el Evangelio, ¿no? Uno puede decir, bueno, es que estamos hablando del Antiguo Testamento, pero el Evangelio es en el decreto eterno del Señor, ¿no? Y nosotros somos herederos de toda la Biblia y vemos esa línea continua desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y
y sin duda la reforma pues es darle una nueva forma, ¿no? Pues, o sea, cambiar la forma y decíamos, entendemos la reforma protestante como un proceso histórico del siglo XVI que da inicio en el siglo XVI, sin embargo no se ha detenido ahí, ¿no? Juan Calvino escribió un libro muy interesante que se llama precisamente La necesidad de reformar la iglesia, ¿no? En la cual él describe las situaciones, la condición en la que se encontraba la iglesia, la condición de la iglesia, por las cuales él consideraba que era necesaria y urgente una reforma, ¿no? Y si uno lo lee, se da uno cuenta que son cosas que todavía podemos ver en nosotros, ¿no? Porque al final toda tentación, toda condición humana, pues es la misma, ¿no? Los hombres somos los mismos y tenemos los mismos deslices, ¿no? Hasta esos, Satanás no tiene que ser muy creativo, son las mismas situaciones desde el principio, ¿no? Sí, ¿no? O sea, volviendo a lo que platicamos hace varios programas, aspectos de podía crear algo, ni siquiera eso, ¿no? Son las mismas estrategias porque el hombre sigue siendo el mismo necio que no recuerda, ¿no? Que no recuerda. Y de ser necesaria una reforma, por supuesto, ¿no? Los reformadores, después de un tiempo, hubo un movimiento o un pensamiento, una frase que resumía un pensamiento, y la iglesia reformada siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Claro. Entonces, sí, una reforma siempre debe ser. ¿Cómo es una iglesia reformada? Bueno, para que nuestros hermanos vayan comprendiendo tal vez parte de esto, porque tal vez nosotros teníamos una perspectiva en base a la iglesia, en base a cómo es que la iglesia encaminaba, ¿no? Pero propiamente ahora Dios nos ha mostrado por su misericordia cómo la Biblia es la fuente absoluta. Y obviamente el Espíritu Santo está allí también, ¿no? Pero ¿cómo es una iglesia reformada? O sea, ¿cómo puedo saber que es una iglesia reformada? ¿Cómo puedo entender entonces que una iglesia está siendo reformada inclusive, ¿no? A lo mejor no a grande escala, ¿no? A lo mejor no en un amplio parámetro ya se mira, ¿no? Pero ¿cómo es que una iglesia está siendo encaminada hacia una reforma? Creo que uno de los puntos de que una iglesia esté siendo reformada es que regrese a las verdades bíblicas. ¿Por qué digo que regrese? Lo que hizo Juan Calvino en su tiempo, Lutero y los reformadores, hablo de estos dos porque son más representativos de la reforma, fue que regresaron a las verdades bíblicas. Hoy muchos dicen, bueno, mi iglesia es reformada como si fuera algo novedoso o nuevo. Algo nuevo, sí. ¿Qué es lo que está de moda? Como una nueva denominación, ¿no? Sí, como una nueva denominación. No, y hay que tomar cuenta en eso. O sea, no salimos de un charco para entrar a un lago, peor. Así es. Sino, no vamos a adorar a Lutero, no vamos a adorar a Calvino, no. Claro. Ellos simplemente regresaron a la verdad bíblica, a la palabra de Dios, lo que estaba escrito, lo que dejaron los profetas y los apóstoles, y lo aplicaron como debería ser. Y no solo lo aplicaron en sus vidas, sino en el gobierno de la iglesia y en la vida de cada uno de los congregantes. Creo que cuando se da un inicio de la reforma de una iglesia, ¿cómo puede ser? Cuando se regresa a las verdades bíblicas. Cuando no se basa en doctrinas de hombres, o en sus ideas, o en revelaciones. Como hoy la crisis que se está sufriendo en muchas iglesias latinoamericanas, principalmente, en doctrinas de prosperidad que no son bíblicas, en doctrinas de... Como que nosotros estamos más atacados en esa parte, ¿no? O sea, de alguna forma, Estados Unidos se escucha a lo mejor ¿cómo se llama este cuate? El que pues, obviamente lucraba solamente con ganancias y dinero. Muy importante. Hay varios. Hay un montón. Sí. Pero directamente como que en América tal vez fue uno de los medios, ¿no? Sí, de hecho, algunas de las herencias pentecostales que tenemos hoy en día, pues se han torcido mucho, y hasta el movimiento del Espíritu Santo se torció demasiado, ¿no? Llegó a un punto en el que se hicieron aberraciones en el nombre del Espíritu Santo. No tenemos más que ver los falsos apóstoles como Cash Luna, Maldonado, su esposa, por ahí uno que se llama Gaspar Zabalú, que conocíamos. Pero la verdad es que tenemos que ser verdaderos y volver a las verdades bíblicas de Cristo. No podemos poner a un hombre, o a los pastores, o a los apóstoles, o a los profetas en primer lugar, sino a la Biblia. Esa es una iglesia reformada. Lo que pone primero una iglesia reformada es a Cristo y a su palabra. Sí, y tener en cuenta que
los reformadores en su momento, de hecho mismo Martín Lutero, que fue el iniciador, el que dio la chispa de la Reforma con sus tesis, él mismo escribió que su intención no era hacer una revolución. O sea, él lo que quería hacer era hacerle notar al Papa de ese momento, por eso que era León X, me parece, o uno anterior, decirle, miren, es necesario hacer esto, pero para reenfocar la iglesia a la Biblia. Y te voy a decir, es que la Biblia dice esto. Su intención era regresar a la Biblia. Corregirlos. Él no tomaba en cuenta que la corrupción de la iglesia católica ya era de raíz, ya era medular, ya la institución en sí misma estaba podrida. Sí, entonces se dio cuenta que cuando fue el excomulgado, fue el momento en el cual él se levanta con mayor fiereza para defender los principios, no porque se haya sentido agredido, sino porque él se dio cuenta, no los comulgaban a él. Sí, no, ni siquiera para él ponerse. No, es que si él estaba tratando de reenfocar en la Biblia. Al momento de él excomulgar, lo estaban diciendo, no nos interesa la Biblia. Entonces él ya no pudo comulgar más. Él, aunque no lo hubieran excomulgado, y se levanta con el temperamento que él tenía, ¿no? Sí, Era frente de pedernal, como dice, creo que la palabra dice, ¿no? Que les ha puesto frente de diamante algunos, para continuar adelante, ¿no? Pero su interés de él no era generar una nueva denominación. Sí, ni siquiera ponerse como un... No, los reformadores no querían nuevo. formar iglesias reformadas, ellos querían formar iglesias bíblicas, querían volver a la Biblia, a las Escrituras, a la sola Escritura, que es el primero de los fundamentos sobre el cual la iglesia evangélica bíblica está descansando, ¿no? Claro, como que ya, no, o sea, tenemos que entender esto, ¿no? Desde un inicio, para entonces saber cómo es que la iglesia, nuestra iglesia está siendo reformada, ¿no? Si nuestra iglesia se está ahí encaminando a las Escrituras, si nuestra iglesia se está encaminando a la palabra, pues estamos siendo, de alguna forma entendemos el concepto ahora como reformados, ¿no? Pero también es difícil, ¿no? Yo creo que para muchos puede resultar difícil. Sí, y ahora una pregunta que yo haría es, ¿qué es una iglesia reformada? ¿Y cuándo podemos decir, ahora sí, Ya está. somos una iglesia reformada? Claro. Jamás. O sea, podemos estar en el camino de la reforma, Claro. ¿no? Y que la reforma es la Biblia. Si alguien puede formar y reformar, es el alfarero. Claro. Y ese es nuestro Señor. ¿Y cómo lo hace? Con agua, es la palabra. Entonces, al final, porque hay quienes dicen que tienen ciertos rasgos distintivos, ciertas distinciones, tiene una iglesia reformada, ¿no? Fundamentalmente, de los 4 reformadores, o de los más conocidos, ¿no? Reformadores obviamente, el tiempo de la Reforma, Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox. De Calvino se deriva una línea de iglesias reformadas, de Lutero la iglesia luterana, y muchos dicen que la iglesia reformada es aquella que abraza los principios de Calvino. Y yo quiero citar, mismo Spurgeon, él decía, es que Calvino no es ser calvinista, es que calvinista era ser bíblico. Claro. ¿No? O sea, no se trata, él apuntaló y enseñó las doctrinas de la gracia, ¿no? Pero porque estaban en la Biblia, y lo mismo Spurgeon decía, es muy padre conocer las doctrinas de la gracia, pero yo mejor me quedo con la gracia de las doctrinas, ¿no? Como yéndonos a que la gracia es Dios, es Jesús, dice, Jesús es sobre quien se derramó toda la gracia, entonces es Él el que nos reforma, no es tener ciertas características, no es seguir apegarnos a cierta confesión de fe, que son buenas las confesiones de fe, la confesión de Westminster, todas esas son buenas directrices, ¿no? Jamás comparadas con la Biblia, pero sí son buenas directrices, ¿no? Y entonces una iglesia reformada no lo podemos acotar como una denominación que cumple con ciertos estándares de adoración, ciertos estándares de teología, de enseñanza, que alguna persona haya establecido. Es que yo creo que el problema está en que el hombre le gusta separar todo, ¿no? Como categorizar las cosas, ¿no? Y la iglesia no está categorizada, por así llamarlo. Es una... La iglesia universal, en sus manifestaciones locales, por supuesto, exactamente. Pero es una. ¿no? Sí, y bueno, hacer un hincapié aquí, ¿no? ¿Qué es ser reformado, no? Decir, bueno, yo soy reformado, pero creo que, y lo pondría así, hermano, ser reformado es ser cristiano, un verdadero cristiano. Hoy en día ya, por cuestiones de la distorsión de muchas palabras, bueno, ahora se usa reformado, ¿no? Pero la verdad es que alguien que en verdad sigue la doctrina bíblica
y verdadera es alguien que es cristiano. Quisiera leer Hechos 11:26 y dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muchos dicen que esto fue en el sentido de burla, pero la verdad es que se les llamó cristianos porque era la semejanza de Cristo. Cristo pequeño, ¿no? Cristos pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no somos reformados en primera instancia, deberíamos ser cristianos, deberíamos ser Cristos pequeños, alguien que lleve las doctrinas bíblicas a su vida diaria, que las viva en su iglesia, que las viva en su familia, que las viva en su andar, lo que la enseñanza de Cristo, ser discípulos de Cristo, no discípulos de Calvino, no discípulos de Lutero, no discípulos de la Reforma en primera instancia. Si hoy usamos esos términos es porque la verdad ya hay mucha distorsión, y porque son necesarios dentro, pero la verdad es que lo que se está hablando es el cristianismo, es los del camino, como ellos mismos se denominaban al principio, los que seguían el camino de Cristo, los que seguían a Cristo Jesús. Sí, amén, es importante señalar eso, ¿no? Porque a muchos de repente se puede volver como el gran objetivo de su vida, ser reformados, ¿no? Y yo pienso que el mayor objetivo es ser conforme a la forma de Cristo. Claro. Es a Él, ¿no? O sea, y no estoy diciendo que sea o no lo que se está diciendo aquí, porque no solo lo digo yo, ¿verdad? Que la reforma esté mal, y no, para nada. Creo que fue algo necesario, bueno, y que debemos continuar y abrazar como una herencia sana, doctrinal y con sabiduría, ¿no? Como dice el libro de Judas, dice que estemos dispuestos a defender ardientemente la fe que les fue dada a los santos, ¿no? Antes de nosotros. Entonces, defenderlo, eso me parece bien, pero no es nuestro máximo objetivo que digamos, o que alguien nos diga, esa sí es una verdadera iglesia reformada, claro, ¿no? Porque tiene las olas, porque predica los 5 puntos de Calvino, porque sigue bien la teología de los pactos, porque lo rige el principio regulativo, porque entonces sí, y su adoración sí es como debe ser, y entonces no, yo pienso que eso no debe ser nuestro objetivo. Si bien la gente califica, pues está bien, pero no estamos buscando llenar el ojo a un hombre, ¿no? Hay que llenar nosotros de la palabra y que la palabra rija nuestra conducta, nuestro proceder y nuestra forma de adoración y de proceder. Pues es lo que decías, ¿no? El principio que perseguían todos y cada uno de estos hombres, al final hombres, pero que Dios utilizó durante un tiempo para corregir la dirección de la iglesia y llevarla hacia las escrituras, ¿no? Entonces es eso, no es que si tú llegas a esta congregación y como dices, pues ya tienen esto, pues ya tienen esto otro, ¿no? Creemos que la palabra... Donde se le ocurra a alguien entre el pueblo, entre la iglesia, aplaudir, entonces ya no es reformada. Porque alguien aplaudió, ¿no? O porque alguien dijo amén, escuchó un versículo bíblico y se llenó de gozo y dijo amén, fuerte, en alta voz, ¿no? Claro. Rompió el orden, ya no es reformada. No, claro. Creemos que hay veces como que ciertos rasgos que rayan en un sentido de religión ya extraviado, ¿no? Donde hay control de las personas así, que fuera del régimen de la palabra, donde hay un control, pienso que no es lo más sano, ¿no? Claro, como que ya le pierden la gracia que Dios ha dejado en el corazón del hombre para ser expresivo, ¿no? A lo mejor en esta forma, ¿no? Porque también entendamos eso, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que a lo mejor de alguna forma en las congregaciones se manejan distinto, ¿no? Sí, y eso sí, siempre con los límites que la Biblia marca, pero con la que la Biblia marca. Exactamente, o sea, ya si el culto de alguien a lo mejor le pone una planta ahí o no le pone una planta, exacto. O sea, no son detalles que a lo mejor pues, sabemos que no le van a añadir o le van a demeritar la guianza que se está teniendo en esa iglesia, en esa congregación de la palabra, ¿no? Porque somos muy categóricos hacia ciertos rasgos. Por ejemplo, Lutero mismo tenía un sentido hacia la Santa Cena, creo, o el bautismo hacia los niños, por ejemplo, sí. ¿no? Eso es algo glorioso, ¿no? Exactamente. Porque muchos de los que mitifican, incluso creyentes, ¿no? Mitifican la reforma, y los detractores ocupan eso, claro. Es decir, te hacen notar
las incompatibilidades o los desacuerdos que existían entre los reformadores. Y el que piensa que la reforma fue un movimiento así, fue sobrenatural, pero que no había ningún tipo de contradicción entre ellos, cuando les sacan esos puntos choca su mente. Claro. Pero Calvino y Lutero no se pusieron de acuerdo en unas cosas, Calvino con Zwingli en otras cosas, ¿no? La Navidad era uno de los temas, ¿no? De ellos, de Claro. controversia, la mesa del Señor, el bautismo de infantes, y no se pusieron de acuerdo. Claro. Pero al final el movimiento continuó porque los principios bíblicos, los principios que son de fondo y en cuanto a la vida cristiana, estaban unificados, ¿no? En lo verdadero, en lo trascendente, en lo importante, en lo central. Entonces, la reforma no fue un movimiento homólogo en todos lados, que fuera de la misma forma, así, hacer tabiquitos, todos Porque idénticos. ahí se puede caer en la falla y el error de caer en una secta, ¿no? Sí. Claro, no fue así. Y yo puedo decir, hay hermanos, que puedo decir hermanos que están en iglesias luteranas, hay hermanos que están, no sé, en iglesias bautistas, en iglesias metodistas, en iglesias distintas denominaciones, Sí. que pueden ser presbiterianos, que yo puedo llamar con toda libertad hermanos, Claro. ¿no? Porque al final hay puntos de coincidencia, porque nuestra hermandad es en la adopción de Cristo, no es en nuestra interpretación de Cristo. Sí, claro, no es en base a otras, ¿cómo decirlo?, formas en las cuales llevamos otros actos que a lo mejor la Biblia nos lleva a percibir, ¿no? Eso sería limitar la gracia de Dios hasta ciertos puntos humanos, ¿no? Dejar que un hombre sea el que estipule ciertas cosas, eso nos haría ir fuera de lo que es bíblico. Y es donde debemos de tener un cuidado, ¿no? Es claro que la iglesia debe ser reformada, pero no tomando la conciencia de que la reforma es inclinarnos hacia la postura de un hombre, ¿no? Es la Biblia. Claro. Es la Biblia. Y estar dispuestos, pienso que una iglesia que se está reformando, la iglesia que está dispuesta a dejar lo que tenga que dejar por el Señor. Lo que sea, mira, nosotros venimos de un trasfondo, ¿no? De una herencia, Claro. pero hay cosas que debemos estar dispuestos a dejar. Si es que, claro, siendo convencidos por la luz de las Escrituras, ¿no? Por la guía del Espíritu Santo, y que sea confirmada su palabra en distintos por ministros, y hay que estar dispuestos, ¿no? A dejar lo que tengamos que dejar, pero sí debemos también no hacernos dogmáticos en cuanto es que tiene que ser así o tiene que ser de tal manera, porque entonces para que un vaso de barro, como la figura que usa la Biblia, pueda ser reformado, debe ser flexible. Uh-huh. Debe ser, no puede estar rígido. Los parámetros bíblicos. Claro. También No pensamos flexibilidad a los demás. Es el amplio criterio. No, claro. Ser humedecido por la palabra, y eso nos debe ser flexibles. O sea, un vaso rígido no puede ser reformado. Es más fácil que se quiebre, sí, claro, a que se reforme. Es más fácil. Entonces, tenemos que ser humildes y decir, bueno, siempre podemos aprender, siempre alguien más nos puede enseñar. La palabra, por supuesto, es nuestra directriz. Sí, claro. Y si lo que ayer pensaba, ahorita me la Biblia me dice otra cosa, me retracto y cambiemos y seguimos adelante. Es saber hasta qué punto podemos ser capaces de reconocer nuestros errores, nuestras fallas, y obviamente no perder de vista que la fe en las Escrituras o la gracia que Dios nos ha dejado en su palabra, pues es más que suficiente para seguir caminando en esta vida cristiana, ¿no? Les preguntaba si creen que es complicado, que si sea complicado para muchos de las congregaciones, de las iglesias. Obviamente tal vez este cambio en ciertas enseñanzas que tal vez las percibimos de una forma, pero que ahora tal vez bajo la interpretación bíblica, bajo el parámetro que también durante años de historia de alguna forma nos han dejado ver cuál es la dirección de las Escrituras, pues para muchos puede ser complicado, ¿no? Sugel Michelin hacía un comentario en referencia a ciertos hombres que tal vez hoy en la mañana decía, y el Señor tiene este misterio que hoy te quiero revelar. Dice, no puedo creer que más de 2000 años de la iglesia mantenieras el misterio de Dios en secreto, ¿no? Entonces, cuando ya la base escritural, la base de las Escrituras, pues ya nos han dejado ver todo esto, ¿no? Entonces, hay un peligro, ¿no? Hay un peligro en aferrarnos a ciertas enseñanzas, tal vez,
que durante mucho tiempo tal vez nos llenaron, pero que si no nos damos cuenta, pues obviamente nos pueden llevar en decaída, a seguir persiguiendo tal vez una visión que puede estar errante, una visión que puede estar alejada de las Escrituras. Entonces, a ustedes se les hizo difícil, de alguna forma, todo este cambio que Dios ha querido hacer para reformarnos como iglesia, para llevarnos a las Escrituras. La verdad, al principio, sí. Pero la verdad es que si uno busca el querer en verdad estar bien delante de Dios, no por sus méritos ni por querer hacer un esfuerzo humano, sino dependiendo totalmente de la obra de Cristo, te vas a dar cuenta que cuando empiezas a estudiar la Reforma, lo que hoy denominan las doctrinas de la gracia y las olas y todas las doctrinas que se enseñaron durante ese tiempo, que solo son verdades, que te vas a dar cuenta que solo son verdades bíblicas y que a la verdad te llevan a Cristo, a adorar más a Cristo, a rendirte a Él. Creo que es necesario que como iglesia estudiemos la palabra más y estudiemos a aquellos hombres que están durante la historia de la iglesia, para que nosotros crezcamos en Cristo y vayamos siendo cada vez a su imagen. No podemos olvidarnos de la historia de la iglesia. Sería muy tonto olvidarnos de lo que hicieron otros. Es como, por ejemplo, yo no quiero usar el martillo, yo quiero inventar mi propio martillo. Pero ¿para qué invento mi propio martillo si alguien ya lo hizo? Alguien ya hizo el martillo, alguien ya lo definió. Muchos hoy en día he oído personas que dicen: no quiero oír sobre los 5 puntos del calvinismo, no quiero oír sobre las doctrinas de la gracia, con los 5 puntos del calvinismo, sobre las olas, no quiero oír sobre los atributos de Dios, yo solo quiero que me hablen la Biblia. ¿Dónde dice las doctrinas de la gracia en la Biblia, no? Pues ve tantito Efesios, ¿no? Efesios 2, y te vas a dar cuenta que de ahí fueron extraídas las doctrinas de la gracia. Estos solo son medios didácticos, yo lo pongo así, medios didácticos por el cual Dios va guiando a su iglesia, y que de hecho va guiando a aquellos que inician en su iglesia, para que crezcan sanamente, para que no haya una desviación en el sentido de las ideas que tienen o de pensamiento, y puedan extraviarse. Sí, como que en el tiempo en el que obviamente surgieron todas estas doctrinas, pues fue en respuesta, ¿no? Obviamente era una necesidad. Exactamente. Era una necesidad. O sea, realmente tuvieron que recordar. Ahorita, por ejemplo, las olas están definidas por 5 frases en latín, Claro. ¿no? Y estas palabras, fueron definidas tiempo después de los reformadores. Y fueron definidas así con el objetivo de que pudieran sintetizar en mayor parte la doctrina en cuestión, y que fueran fácil para ser memorizadas, por ejemplo. Claro. ¿No? Ese es entonces no, sería un gravísimo error volver un rezo estas 5 frases en latín, ¿no? Claro, ¿no? Y lo mismo con las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo que estableció Calvino, como el tulip, por sus siglas en inglés de tulipán, ¿no? Porque fueron una respuesta a un teólogo católico que era Erasmo de Rotterdam, que sacó 5 puntos en contra del protestantismo, ¿no? Claro. Y él respondió con 5 puntos que él sacó de las escrituras, y fueron nombrados como las 5 doctrinas de la gracia, pero fue la respuesta de Calvino ante un ataque a los fundamentos bíblicos, ¿no? Así es. Y entonces son respuestas, ¿no? Que, como dice Pedro, ¿no? En su segunda carta, me parece, dice: estén preparados para presentar defensa de su evangelio. Así es. Entonces, cuando es necesario, se tuvieron que levantar, y se hicieron. Y lo mismo con las confesiones de fe. Cuando se empezaban a desviar las iglesias, empezaron a redactar sus confesiones como para distinguirse. Nosotros creemos esto, Claro. y dejar claro, ¿no? Y fueron usados también por temas didácticos. La gente los estudiaba, los estudia, Sí, nosotros los estudiamos, gracias a Dios, y encontramos en ellos directriz, y más porque uno lee una confesión, la confesión de Westminster, y No, son y empiezas en el primer capítulo, y te arroja abajo 30, 40 versículos, Claro, ¿no? todas las bases. Sí. Entonces, dudas de esto, dudas de las confesiones de fe, bueno, yo te invito, lee, y después ve y coteja, estudia los pasajes, Claro. y te vas a dar cuenta que cada una está fundamentada en las escrituras, ¿no? Entonces, en esa confianza podemos caminar, ¿no? Yo creo que esa es la base importante, considerarlo, porque nosotros estamos de alguna forma como una iglesia
ya nuestro pasado pues ya quedó ahí, ¿no? Ya no hay forma de borrarlo, pero sí podemos mirar hacia el futuro, hacia lo que Dios desea hacer con nosotros, hacia lo que Dios quiere proyectar, sobre todo aquí en México, ¿no? Entonces, porque es el lugar donde estamos. Y algo que hay que considerar también, hermanos, es que sí, ya eso está atrás, pero creo que también debemos aprender a rescatar lo que es bueno. Uh-huh. Porque no podemos decir, porque yo conocí al Señor y el Señor se reveló a mi vida y a mi familia en esos años, cuando desconocía muchas cosas. Entonces, no creo que también debamos decir, no, es que eso todo fue toda la basura. No, porque la gracia, la misericordia del Señor estuvo con nosotros todo ese tiempo. Y yo cuando preguntaba si fue complicado, ¿no? Yo de repente fue complicado en algunas cosas, en algunas otras no tanto, ¿no? Pero lo que a mí me empezó a atacar y a chocar en mi mente era sobre la certeza de un conocimiento verdadero de Jesucristo, es decir, la revelación de Él y mi salvación, ¿no? Claro. Pero me di cuenta, y orando y leyendo, me di cuenta, y esto lo pude comentar a un hermano, a cual le aprecio mucho. Dije, yo no puedo decir que todo lo que Dios ha hecho en mi vida, la libertad que me ha dado, que me sacó de distintas cosas, de vicios, de soledades, de angustias, que me hizo transformarme en mis afectos, que empecé a buscarle y ver la obra de restauración en mi familia. Yo no puedo decir que eso no lo hizo Dios. Claro, no. Yo no puedo decir, sería atribuirle la obra de Dios a alguna otra cosa, a un becerro de oro. Un hombre o alguien. No, entonces no puedo. Yo creo que sí es importante ver, no olvidar y seguir adelante, ¿no? No olvidar aquello que obviamente te llevó a los pies de Cristo, ¿no? Que Él mismo usó, ¿no? Para llevarnos, ¿no? Porque, como dices, ¿no? De alguna forma... No por eso, no porque ahorita de alguna forma Dios nos está llevando en este caminar, pues tenemos en menor estima a quienes a lo mejor todavía siguen bajo ciertos rasgos, no, o sea, a quien de alguna forma exponemos su maldad es aquellos que obran en contra de la iglesia, engañando, ¿no? Pero obviamente a quienes están teniendo una experiencia, un encuentro verdadero con el Evangelio y Cristo, creemos que Dios los puede guardar hasta el día, ¿no? En que verdaderamente les manifieste, ¿no? Toda la gracia, todo el amor que estuvo sobre de ellos aún en este tiempo, pero que es justo empezar a caminar ahora ya sin perder la guía de la base bíblica. Y entender que no podemos poner la reforma como una norma, como lo decían. Uh-huh. Tiene que ser así, y así va a ser, y así, si no eres iglesia, o si no eres cristiano. Claro. Te tienes que saber los 5 puntos del calvinismo si no eres cristiano. Las olas, ¿no? Las confesiones de fe, los catecismos, todas esas herramientas, ¿no? No es así, hermano. Hay personas que no se las saben y son cristianos y están viviendo una vida santa, piadosa, en amor a Dios y en amor al prójimo, y ellos van a estar en el reino de Dios. O sea, no estamos llevando a la reforma a ser una norma. Sí, como que es lo exclusivo para llegar al reino, ¿no? No. De donde salimos. Como mencionaba, ¿no? El punto aquí es ser cristiano. Eso Así nos es. debe llevar a ser cristianos, como los que estuvieron Pablo, Pedro, los discípulos del principio. Por algo les llamaron cristianos, por algo se llamaban los del camino. Si no quieres decir, bueno, una iglesia reformada y una iglesia que va en el camino, o una iglesia que es cristiana, en verdad, pero que se vea en nuestra manera, una iglesia bíblica que se vea en nuestra manera de vivir. Sí, o sea, es ese el punto. O sea, ya manifestando obviamente la muestra que Dios ha tenido para corregir nuestro error, pero no desprestigiando, como bien decía Paulo, no desechando, porque pues cuántos de nosotros no tuvimos ciertas vivencias tal vez, aunque no somos cristianos de vivencias o de experiencias, pero que sí, ahí estuvo Dios. Sí, o sea, el asunto pienso que en las emociones, ¿no? O sea, en el depositar toda la confianza y darle todo el crédito, todo el peso a la emoción, claro. Porque Jesús manifestó emociones, Claro. ¿no? Jesús manifestó emociones. Cuando dice la palabra que el Señor nos hizo, que es necesario que los que le adoren, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Allí en espíritu,
Cuando el Señor nos creó conforme a su imagen y su semejanza. Muchos han interpretado este pasaje como que Dios tiene un cuerpo humano. No se refiere a eso el pasaje. El pasaje está hablando de unas características que compartimos con Dios. Y no es el tema ahorita, sería muy extenso, pero habla de voluntad, de inteligencia, de sabiduría, de entendimiento. Claro. Entonces, de emociones. Entonces, todo eso pienso que en la adoración al Señor, una adoración fría, sin emociones, tampoco sería lo más indicado. Y ojo, una cosa de las emociones, otra cosa son las expresiones, Claro. ¿no? Porque hay expresiones, eso lo tengo claro, ¿no? Pero cuando yo canto un himno, cuando canto un salmo, o cuando estamos cantando una canción espiritual, debe haber algo aquí adentro, Claro. ¿no? Debe haber, el mismo hermano Martin Lloyd Jones, que fue un gran predicador, él decía que la predicación tiene que ser teología ardiente, en fuego, ¿no? Y yo creo que la adoración también tiene que ser con una base teológica en verdad, pero también con una base espiritual y una parte viva, expresiva, dinámica, ¿no? Como es el espíritu y la vida del hombre. Que involucra el conocimiento, ¿no? Con base, Con espíritu y verdad, ¿no? Claro. El pentecostalismo lo que ha hecho es que ha sacado Exactamente. la verdad y ha dejado algo que supuestamente, porque ni siquiera supuestamente es el espíritu, ¿no? Sí. Uno ve manifestaciones, gente retorciéndose en el piso y se parece más a las manifestaciones demoníacas que a una adoración en santidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que por supuesto hay parámetros, hay límites, pero sí busquemos eso, ese es el reto de la iglesia, ¿no? Meternos en la palabra y caminar. Claro, y bueno, ahí quisiera tocar un punto que habló Pablo sobre la teología. ¿Es teología ardiente, dijiste? Teología ardiente. Esta palabra, a lo mejor para muchos de nosotros suena a teología, de seguro es un instituto o un seminario o algo así, ¿no? La palabra teología, pues, hablando de un significado, pues es el estudio de Dios, ¿no? Ajá. Pero no un estudio metódico, ni un estudio como, podríamos decir, como tú estudias una rana, la destripas, ¿no? Ciencia. Como una ciencia, ¿no? Sino un estudio de un conocimiento verdadero, de una devoción, un estudio que te lleve de llevar a una devoción a Dios, a un conocimiento no solo teórico, sino un conocimiento práctico, como lo menciona la palabra, ¿no? Podría decir un ejemplo de un versículo que es pura teología y que yo definiría en hincapié la teología en la Biblia, como esto que dijo el Señor Jesús en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso Bien. para mí es teología. La verdadera teología es eso, que conozcamos a Cristo y a Dios. Sí, claro, no empaparse de ¿cómo se dice? Palabras rimbombantes, ¿no? Como para definir o decir. Mucha gente le tiene miedo a la teología reformada o a la enseñanza reformada, a la doctrina reformada, por ciertas palabritas, ¿no? Sí. Hace poco tuvimos el privilegio de compartir y dijimos que Jesús es la religión, Él es la escalera de Jacob, ¿no? Y vieron algunos comentarios de que, no, cuidado con la religión, ¿no? Pero a veces tenemos un concepto muy religioso de la religión, ¿no? Pensamos que lo tachamos ya sí, ¿no? de algo malo. Santiago habla de la verdadera religión. Juan Calvino, en su libro dice, el famoso libro, tal vez su obra más célebre, las instituciones de la religión cristiana, Claro. ¿no? Y muchos leen esa palabra y se espantan, ¿no? Pero no, religión es religar, ¿no? Claro. Religar es lo que Jesús vino a hacer, a borrar la pared intermedia de separación que existe en nosotros a causa del pecado, Claro. volvernos a vincular. Entonces, al final, el resumen es volver a la Biblia, ese es el centro, ese es el corazón de la reforma, fue la sola escritura, ¿no? Volver a las escrituras. Yo creo que aquí en esta parte podemos ir ya de alguna forma terminando o encerrando tal vez el tema que del día de hoy tenemos, porque venimos de una aparente situación obviamente que en la cual tal vez involucró a todas las iglesias, involucró a todas las personas en base a esta enfermedad. Y obviamente ahora en este año, pues como iglesias o como congregaciones, pues ¿qué vamos a hacer, no? Si en algún punto se levantaron hombres como Lutero, se levantaron hombres como Calvino, para
llevar a cabo o para dejar que el Espíritu Santo fuera el que los guiara y entonces encaminar toda una obra hacia la correcta dirección de las Escrituras, ¿qué debemos hacer nosotros, ¿no? Claro, no estamos incitando a que hombres se levanten por su propio pie, ¿no? O para que hombres propiamente de ellos mismos empiecen se paren enfrente de la Iglesia Católica y empiecen a declarar ciertas cosas, ¿no? Nosotros, yo creo que debemos de formar esa participación en las congregaciones, ¿no? En las iglesias. ¿Qué haremos? ¿Esperamos que este año sea mejor o peor que el anterior, que ya dejamos? ¿O qué haremos? ¿Buscaremos verdaderamente que la iglesia, porque al final, como les decíamos, pues este programa es para la iglesia, quienes lo están viendo son hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nuestros hermanos en la fe, en las congregaciones, podemos aportar para que la iglesia cada vez sea más bíblica, sea encaminada hacia las Escrituras? Ya acabé mi pregunta. Pues pienso que se responde sola tal vez, ¿no? Es ir a las Escrituras. Es leer, es meditar en ellas, ¿no? Deleitarse en ellas, estar metidos en ellas. En el programa pasado me parece que mencionamos el texto de Efesios, donde dice que seamos llenos del Espíritu Santo, y después en Colosenses 3 es una casi calca del texto y dice que la palabra more abundantemente en vosotros, ¿no? Yo pienso que de repente esperamos algo muy, como nos pasa como aquel hombre Naamán, que tenía lepra y quería sanidad, y le dijeron, ¿qué necesito hacer? Sumérgete, y dice, ¿qué? ¿Tan sencillo? Nada más. ¿No? No es de flagelarnos. Yo pienso que es que no pase un día, no permitas, hermano, hermana, o amigo, amiga que nos escuchas, no permitas que pase un día sin que leas la Biblia y sin que te pases tiempo con Dios en oración. Y no me refiero al tiempo de la comida, porque a veces reducimos la comunión a Dios como tratarlo como se trata al mesero, que nos sirve el plato, nos pone el plato en la mesa y le decimos muchas gracias, y pensamos que esa es la comunión. No, eso es pensar así, es bueno hacerlo, pero pensar así es una falta de respeto al Señor. Él no es nuestro mesero, Él es nuestro Dios, nuestro soberano, nuestro creador, nuestro amado. Entonces, que no nos permitamos que pase un día sin que leamos la palabra, no como cumpliendo el requisito, sino como buscándolo a Él, buscando su rostro en estos libros, el santo, y pasando tiempo en oración, ¿no? Claro. Y yo pienso que él es nuestro buen pastor. Yo creo que la Biblia lo dice, ¿no? Lo diga yo, ¿no? Él la dice, que nos va a llevar a esas corrientes de las aguas, nos va a llevar a verdes pastos donde descansaremos. Pero tenemos que hacer esto, ¿no? Palabra y oración. Amén. Palabra y oración. Sí, creo que estamos llamados a, como iglesia, a esforzarnos en la gracia. Pablo le dice en 2 de Timoteo 2:1 a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿no? Ya hemos sido salvos, pero Dios no está peleado con que nos esforcemos. Es necesario que nos esforcemos en esta gracia que hemos recibido, como decía bien el hermano Pablo, a través de las Escrituras, a través de tener comunión con Dios, la oración en las Escrituras. Y es necesario de que nos presentemos ante Dios como obreros bien aprobados, que usemos bien la palabra de verdad, ¿no? No puede ser que solo sea un domingo, que vengamos a la iglesia y al siguiente culto esperemos el otro domingo para alimentarnos, ¿no? Si somos, como digo, cristianos, es necesario que se vea el diario vivir y que sea una vida práctica en nosotros por la naturaleza que hemos entendido, que tenemos ahora. Y bueno, quisiera leer solamente 2 Timoteo 4:1, el por qué es necesario que la iglesia se siga reformando. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartándose de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, la verdad bíblica, seguir
firmemente aprendiendo de las verdades bíblicas de la palabra de Dios, no olvidando nuestro pasado, sabiendo que van a venir tiempos más difíciles, nosotros pensamos, citando al pastor Miguel Núñez, dice que las consecuencias de esta pandemia, hablando de la gente muerta y de las cosas que se han presentado, no va a ser nada con la decadencia moral, con las consecuencias de la decadencia moral que se está viviendo y que se va a vivir a futuro. Porque en sí la sociedad ha entrado en una decadencia moral, y tanto que en algunas iglesias ya se ha compenetrado esa decadencia y se ha permitido, ¿no? Y nosotros tenemos que predicar la sana doctrina, que es la Biblia, la palabra de Dios, pero tenemos que ser obreros que la manejen bien, que la enseñen bien, que la instruyan. Amén. Que creemos que cada vez más es necesario tener las escrituras como nuestra única dependencia, y obviamente también como ese guardián que nos va a dejar ver cuando surjan todas, que ya los hay, o sea, ya los hay. Hay un hermano, August Nicodemus, en su referencia decía que nosotros los cristianos a veces miramos al diablo en la Coca-Cola, en las caricaturas, en todos aquellos aspectos que tal vez pues, son de él. ¿Qué de bueno podemos rescatar de la televisión inclusive, ¿no? A veces miramos al diablo en todo eso, pero no somos capaces de mirar al diablo en un hombre que está predicando herejías, ¿no? Que está hablando cosas fuera de la Biblia, ¿no? Entonces nosotros a veces tomamos una perspectiva distinta acerca de todo esto. Y sabes algo que hoy estoy pensando, que no quiero dejar de comentar, que hablando de la iglesia, hay algo importante que debe suceder en nuestras congregaciones para que esta iglesia continúe adelante guardando la sana doctrina, y esto es que son necesarios jóvenes. Claro. Son necesarios jóvenes que no nos queramos volver blogueros cristianos, nada más para el hecho de sernos como youtubers cristianos, para ganarnos los likes y los reconocimientos. Eso no importa. Necesitamos jóvenes que se atrevan a capacitarse. Muchos citan a Timoteo, como es que era un joven y andaba predicando, sí, pero era, o sea, Timoteo tenía cerca de 40 años cuando Pablo lo llama, sí, ¿no? Y a veces los muchachos en sus ganas se visualizan a un Timoteo de 17 años, ¿no? Y el apóstol Pablo lo exhorta y le dice, y tú recuerda todas las escrituras que has aprendido desde tu niñez. Entonces Timoteo estuvo aprendiendo las escrituras desde niño hasta una edad de 30 y tantos años, para que cuando fuera puesto providencialmente con el encuentro con el apóstol, fuera llamado al ministerio, ¿no? A veces vemos muchos chavos que quieren ser Timoteos, pero después de Pablo, que lo manden a predicar y a mí denme chance, pero el que estuvo aprendiendo, necesitamos jóvenes que se metan fuerte a la palabra. Hay muchos, es la Biblia, por supuesto, nosotros creemos en la sola escritura, significa que es la suficiente, única, inerrante, autoritativa palabra de Dios. Claro. Amén. Sin embargo, también hay otros libros que pueden servir como apoyo, ¿no? Hay muchos buenos libros, los libros de los antiguos, ¿no? O sea, libros puritanos, Jonathan Edwards, libros de Thomas Watson, libros, incluso Calvino, por supuesto, ¿no? Y hay muchísimo material, Spurgeon, Martin Lloyd Jones, John Piper, hay mucho material de autores que considero que son bíblicos. Claro. Pero necesitamos jóvenes que estén dispuestos a dejar el Xbox, el esquema, ¿no? Juvenil. Que le van a decir al Señor, ay, es que no puedes ver porque estaba en línea jugando Call of Duty o el juego que juegues, es que estaba ocupado en mis redes. Dejemos eso, dejémoslo y vámonos a estudiar la palabra, ¿no? Y que Dios levante a estos jóvenes para que la siguiente generación de cristianos pueda tener también hombres que yo sé que Dios lo hará porque Él es fiel y Él ama a su iglesia, pero ojalá y algunos de los muchachos que nos escuchen tomen este reto y clamen al Señor. Sí, amén. Es parte como que de la perspectiva que buscamos también, obviamente, inquietar a los hermanos jóvenes, obviamente,
porque a veces planeamos nuestra vida, ¿no? Tratamos de planear nuestra vida, qué voy a hacer, de qué voy a trabajar, de qué voy a mantener, con quién me voy a casar, como que son las preguntas más comunes dentro de la juventud, ¿no? Pero la palabra hace mención en referencia a todo esto, que es bueno, cuando dice el que desea obispado es bueno, ¿no? Sí, pero después viene exactamente, la lista de o sea, es bueno porque buscarás pureza, es bueno las porque cualidades previas. Exactamente, es bueno porque buscarás santidad, es bueno porque buscarás leer más de la palabra. Entonces, como que le hace referencia, pues es bueno, sí, pero por todos estos aspectos que tienes que buscar para entonces acreditar como tal, ¿no? Pero quisiera leerles rápidamente un argumento para no dejarle toda la desidia acerca de lo que es nuestra relación personal con Dios en base a las Escrituras. Es en base a un seminario, dice, aunque de vez en cuando escuchamos el testimonio de algún hermano que asegura haber encontrado el preciso mensaje que necesitaba por el sencillo procedimiento de abrir la Biblia al azar y leer lo primero que captó su atención, tenemos que insistir en que tales experiencias son poco comunes. Ocasionalmente encontramos una moneda tirada en la calle, pero ninguno de nosotros se atrevería a sufragar los gastos de su casa sobre la base de lo que pudiera así hallar. Preferimos buscar un empleo o que tenga un plan definido de pagos. Está haciendo referencia obviamente a que no podemos dejarle al azar lo que la Biblia nos quiere dar. Requiere estudio. Requiere compromiso. Requiere estudio, porque no son los caracoles. Exacto. No son echar los caracoles, echar la suerte. Claro. Y incluso hasta cristianos saben, María, dame ella, ¿no? O sea, no hay que conocer la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hay que estudiarla, no hay Se puede hacer una proyección acerca de leer la Biblia en un año. Se puede leer todavía un poco más. ¿Y sabes algo? Yo conozco gente que y hasta cierto punto todavía coincido en que ese es un sistema de un año, pero es lento. Claro. Porque es que deberíamos llegar al nivel de devorarla. Yo conozco a una hermana que la lee 3 veces al año. 3 veces al año. Y a ella le dices, lee la Biblia en un año y te va a decir, estás bien mal, ¿no? Y yo creo que ese es un plan que se hizo, bueno, ya para ponernos un plazo fijo y que no sea tan difícil, ¿no? Y hablando de eso, ¿no? Necesitamos hombres. Hombres, claro. Que aquí hablas de una hermana, pero aquí se necesitan hombres que estén dispuestos. Sí, por supuesto, y por supuesto es algo meritorio porque tiene que, la mujer se salvará engendrando hijos, ¿no? Pero no se refiere a hijos biológicos, a ser hijos piadosos y tienen que tener instrucción y también saber guiar cuando su esposo se esté volviendo loco, oye, eso está mal, no mira la Biblia, es importante, pero necesitamos esto. Claro. Y a veces queremos nada más los beneficios. Por ejemplo, ahora nosotros somos beneficiarios del coraje de Lutero, ¿no? De la mente prodigiosa de Calvino, ¿no? De la tenacidad de otros como Zwinglio, ¿no? Que fue tenaz, pese a que le decían no, y él se mantenía firme. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a pagar el precio, a esforzarnos, a clavarnos fuerte, a meternos duro en la palabra, ¿no? Y esforzarnos, y es que ya tengo sueño y ya mejor mañana, Señor, perdóname, no. Mejor decirle, perdóname cuerpo, pero hoy no vas a dormir mucho, hoy no vas a descansar muy bien. Y muchos dicen, tú desvélate, Dios te va a hacer descansar sobrenaturalmente. Puede hacerlo, por supuesto, pero sabes algo, no está obligado. Y tal vez el otro día te levantes y te duele la cabeza porque no descansaste lo suficiente. ¿Qué importa? O sea... Es ahí donde no estamos dispuestos muchas veces a morir a nosotros, ¿no? Pues sí. Nos aferramos tal vez a muchas Ahora, veces nosotros. dices, no hermano, a mí no me gusta desvelarme. Bueno, organicemos nuestro día o parémonos más temprano o empieza a leer antes. O sea, es que no ser reformados, como ya lo establecimos, no nada más es ser beneficiarios de los beneficios, valga la redundancia, sino también ser modificados en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir el Evangelio. Claro. No nada más recibir
la sana doctrina, yo sentarme y recibir, no, hay que buscar la palabra, hay que buscarles. No ser nada más corregidos en nuestro conocimiento, ¿no? Porque es fácil que se te corrija diciendo a lo mejor en un aspecto doctrinal, porque en un aspecto doctrinal a lo mejor lo entiendes, entonces así ya entiendo esta parte acerca de algún aspecto doctrinal, no sé, la soberanía de Dios, la gracia de Dios, la providencia de Dios, ¿no? Eso como que es la manera simple de verlo, ¿no? Pero si verdaderamente la soberanía y todos estos aspectos doctrinales están causando ese cambio en nosotros, pues entonces la palabra, podemos mirar cómo está causando el efecto que busca tener, ¿no? Como lo que decía, ¿no? De hecho, como mencionaba Pablo, ese ejemplo que dijiste de la teología te debe llevar a adoración. No, que la predicación, es una cita de Martin Lloyd Jones que decía, la predicación debe ser teología ardiente. Bueno, yo quisiera tomar esa base y decir que esa teología que nosotros, el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, nos debe llevar a una devoción diaria. No es solo cantar un cantito los domingos, ni leer la Biblia los domingos, hermano. Es diario. Y esa devoción y esa alabanza se va a ver en cómo tratas a tu familia. Por eso digo, se necesitan hombres bíblicos, hombres que como dice, se desvelen y busquen sacrificar a su propio cuerpo por amor a su familia, por amor a su iglesia y por amor aún a los inconversos. Es lo que Dios está buscando hoy en día. Si quieres ser reformado, si quieres ser cristiano, es morir a ti mismo, que muramos a nosotros mismos por algo mejor, como lo mencionamos en temas pasados, y aborrecer aún a nuestra propia vida por dar algo mejor, por ir a algo mejor que es Cristo. Amén. Pues vamos cerrando, hermanos. Ya, si ustedes tienen algún comentario más, pues que nos pudieran compartir, pues adelante. Ya de alguna forma damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido, pero creo que la dirección indicada es provocar esto, ¿no? En nuestras congregaciones, nosotros siendo exponencialmente los primeros en dar paso, ¿no? Porque a veces nosotros esperamos a que se levante alguien más, ¿no? Decimos, bueno, hasta que haya alguien más que sea el precursor, haya alguien más que se atreva, entonces a lo mejor ya empiezo a tener una devoción mayor, entonces ya me involucro, entonces ya estudio, pero la realidad es que no depende más que de cada uno, ¿no? Depende de cada uno en el hecho de qué tanto Dios empiece, le creamos a Dios. Apenas ayer nuestro pastor Alex nos compartía en referencia a la experiencia que él tuvo para empezar a encaminar su vida hacia la iglesia, y nos decía que él veía esto, ¿no? ¿Qué estarías dispuesto a hacer, ¿no? Si no tuvieras miedo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos tenido tal vez miedo, angustias, y tal vez ahí van a seguir, ¿no? Tal vez hay algunas que no se nos quiten, pero sabiendo que está Dios allí, pues cuánto estamos dispuestos a hacer, ¿no? Para que la iglesia pueda caminar, la iglesia pueda ser verdaderamente, empiece a ser edificada, jóvenes que verdaderamente ya no tengan miedo a lo que nos digan los demás, a pesar del ambiente en el que nos encontramos. O sea, tampoco es enjuiciar a los jóvenes, sino invitarlos, exhortarlos a que dejen a un lado sus miedos, ¿no? A que dejen a un lado todas aquellas cosas que los pudieran estar atando, para no dejar que verdaderamente Dios y su palabra pues pueda explotarlos, ¿no? En la medida que Él lo quiera, lo desee, ¿no? Pero sin perder la perspectiva bíblica, ¿no? Porque a veces por modismos, como decías, por moda, podemos hacer, pues qué onda, chavos, a lo mejor algo así más liviano, como para que encajar en ciertas cosas. Pero la realidad es que se puede ser bíblico y se puede ser de alguna forma, Dios va a ir atrayendo a la gente, a las personas, obviamente para que conozcan el Evangelio, pero sobre todo para que sean edificadas, ¿no? Entonces, ¿qué exhortación podrían darle a aquellos que obviamente esperan de este año, obviamente tal vez algo nuevo, algo que Dios obviamente les quiere dar? Pues que la fe bíblica, la verdadera fe, la esperanza sana, es aquella que conoce la voluntad de Dios, que conoce el proceder de Dios y que
y que no va a pedir algo que vaya en contra de los principios del Señor. Entonces, si lo que te referías a los planes y proyectos que tengan para este año, ¿no? Que inicia, pues es, número uno, estar dispuestos a que se haga su voluntad y confiar en que todo lo que Él haga es para bien, ¿no? No sabemos si este será el año que seremos presentados delante de su presencia en gloria, y que espero que lo veamos. Qué triste, hace unas semanas estábamos comiendo y estaba una hermana y decía, ay, es que ya viene el Señor, ¿verdad? Ay, no, Dios guarde, Con miedo. como casi Dios guarde la hora con miedo. No le dije nada en ese momento, porque había más personas ahí, ¿no? Hubiera sido tal vez exhibirle, pero ¿por qué tenemos miedo? Ah, Hoy, al final, que el Señor nos lleve, esa es nuestra más grande esperanza, ¿no? Que nos permite estar con Él en gloria para siempre, con Él eternamente, es lo máximo que podemos, es nuestra esperanza, ¿no? Pero para este año, hermano, pues confía en Dios, camina confiando en Dios, conoce su palabra, camina conforme a su palabra y permítete ser reformado, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, a través de la palabra de Dios. Y porque muchos dicen, a veces gente busca, es que quiero una iglesia de sana doctrina para que yo me sienta nada más a escuchar, para como garantizar que lo que me digan sea correcto, porque yo no pienso investigar, yo no pienso ver nada. Yo busco una iglesia de sana doctrina para crecer sanamente, pero también tú desarrollarte en la búsqueda del Señor. Claro. Solo decir, hermanos, que seamos como los de Berea, si no me equivoco, que escudriñaban las escrituras, aun cuando el mismo apóstol Pablo, que nosotros tenemos en gran estima, les enseñaba, pero aún dice que ellos iban y escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que les estaba enseñando el apóstol Pablo. Tenemos que ser diligentes con nuestra salvación, diligentes en la gracia, esforzarnos y ser valientes. Solo quisiera decir esto. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto está escrito en Apocalipsis y habla de los vencedores, de aquellos que salieron de la tribulación. Pero todo aquel que ya va a ser un vencedor hace esto. Lo va a vencer todo esto de este mundo por medio de la sangre de Jesucristo y por el testimonio de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos, pues nos da mucho gozo poder iniciar este año en la gracia de nuestro Señor Jesús, hermanos, y queremos seguir invitándolos a que no pierdan de vista más que nada el fin del cual queremos en el Señor que cada uno de ustedes y de nosotros pueda recibir a través de cada uno de estos tiempos que tenemos en esta mesa cuadrada, porque creemos que son herramientas y son bases que como iglesia debemos empezar a afirmar. Y que el Señor te bendiga y te fortalezca, hermanos. Confiemos en que este año, si va peor o menor o mejor que el año pasado, eso no es una medida para considerar. Consideremos mejor cuán tan grato es que cada vez con mayor seguridad, como decía nuestro hermano Pablo, nuestro Señor Jesús viene. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos, y si Dios nos permite, estamos viendo la próxima. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios.
Solo en Cristo hay justicia.